Bienvenidos al canal de los olvidados. Hoy traemos al canal el primer tutorial de Grave el Olvido. Comentar en primer lugar de que, ya lo dije en el vídeo anterior del canal, tengo la intención de realizar este tutorial no solo para los que ya hayan oído hablar sobre el juego, para los aficionados a Mundo de Tinieblas, sino que intento hacer que el objetivo del mismo sea más amplio, que llegue a más aficionados, que a lo mejor no conocen Mundo de Tinieblas o ni tan siquiera conocen la mecánica básica del sistema narrativo, y por tanto, a lo largo de las diapositivas que vamos a ver ahora, haré ciertas pausas para explicar conceptos básicos del susodicho sistema narrativo. Así que, sin mayores rodeos, vamos a empezar ya con el primer tutorial, que he decidido titular Interpretando a un fantasma, y en el mismo haremos un repaso de los conceptos más básicos que supone como jugador ponerse en la piel de un fantasma a la hora de jugar a este juego de rol. Pues dicho esto, empezamos. Primero, ¿qué es Grave el Olvido? Pues bueno, como he comentado antes, es un juego de rol perteneciente a la línea editorial de Mundo de Tinieblas. Concretamente es el cuarto de esta línea, al igual que otros juegos como Vampiro, Hombre Lobo, Mago o Changeling. Utiliza las conocidas reglas llamadas sistema narrativo. Fue publicado en el año 94 por la empresa White Wolf, y su segunda edición se tradujo al castellano en 1997, que es la que hasta ahora conocemos en España. En este juego, y como he dicho en la introducción, nos ponemos en la piel de un fantasma, que también son llamados Grave o muertos sin reposo. Normalmente, cuando se habla siempre de Grave el Olvido entre los más veteranos y los conocedores de Mundo de Tiniebla, siempre se le ha definido como una excelente ambientación, de las mejores de Mundo de Tinieblas, pero, y siempre tiene esa coletilla de es muy difícil de llevar a las mesas de juego. El clásico Grave está guay, pero es muy difícil. Yo estoy realmente convencido de que este juego en 2020 va a tener un redescubrimiento. Un redescubrimiento por parte de los aficionados a Mundo de Tiniebla y también por aquellos que se aproximan a este rico universo de juego. ¿Por qué? ¿Por qué creo esto? Vamos a ver. Es cierto de que cuando se publicó el juego, en el año 94, introducía una serie de mecánicas de juego que entonces eran muy novedosas. Hoy, en 2020, y ya lo iremos viendo en este mismo tutorial y en los siguientes, a medida que vayamos repasando las diferentes mecánicas del juego, como hoy en día con juegos como Ethos o Fate, en los que estamos acostumbrados a utilizar términos como aspectos, o estamos acostumbrados a técnicas de narración compartida, eso ya hoy en día, a día de hoy, no nos suena extraño, no nos suena raro. En los años 90 sí, yo mismo venía de dirigir RuneQuest y MERP, del Señor de los Anillos. Y bueno, cuando en mi grupo de juego de entonces se puso de moda Mundo de Tiniebla, pues yo fui un poco a la librería, a ciegas. Yo sabía que mis colegas tenían Vampiro y Lobo, y dije, bueno, pues me llevo Grave, que no lo tenemos, y lo jugamos, y total, es de Mundo de Tiniebla. Obviamente el salto fue grande, el salto fue muy grande. Pero bueno, hoy en día, como digo, estoy convencido de que lo que nos sonaba tan raro entonces, hoy en día lo vamos a ver muy cotidiano. Y esa etiqueta de juego difícil
se va a ver reducida a un juego seguramente más asequible y en el que estamos más acostumbrados a desarrollar los aspectos que iremos mirando a lo largo de este tutorial. Por último, y para pasar antes de pasar a la siguiente diapositiva, comentar que su edición 20 aniversario fue publicada en Estados Unidos en 2018 y que a día de hoy, ahora mismo, se encuentra en mecenazgo su edición en castellano. Pues bien, dicho esto, pasamos a la pregunta: ¿qué supone interpretar a un fantasma? Bien, en Graif el Olvido manejas las riendas del espíritu de una persona que se aferra a su vida y que lucha porque no se olvide su paso por nuestro mundo. Yo voy a utilizar mis propias palabras a lo largo de todo este tutorial, ¿vale? En algunas mecánicas es probable que lea el texto de la edición que tengo, que es la edición del 97, pero voy a intentar explicarlo con mis propias palabras. Advierto esto para los más puristas de Mundo de Tiniebla, porque haré muchas similitudes y analogías con otros juegos de rol, y que bueno, siempre podrá decirme alguien, es que no es exactamente así, o es tu propia visión. Vale, lo acepto, es mi propia visión, de acuerdo, pero voy a intentar utilizar palabras simples y conceptos simples. Entonces, yo siempre considero de que interpretar a un Graif dentro del resto de criaturas que tenemos en el Mundo de Tiniebla es la aproximación más humana dentro de todo el elenco de criaturas sobrenaturales que podemos llevar dentro del Mundo de Tiniebla. A fin de cuentas, llevamos el espíritu de una persona normal y corriente, que no quiere caer en el olvido, que quiere que se le recuerde, que no quiere desaparecer. Entonces, las causas de por qué seguimos aquí, rodeados de nuestras personas queridas, el llamado remordimiento en la ficha de personaje, puede ser muy diversa. Y entre todas estas causas, a mí siempre me gusta ver como al interpretar un fantasma tú tienes una especie de luz interior que te da fuerzas para no desaparecer, y que esa luz contrasta con la oscuridad, frialdad y peligrosidad del mundo espiritual, del mundo que nos rodea, que le rodea a tu personaje. Es cierto, yo no voy a negar aquí de que Graif el Olvido es el juego más oscuro y más maduro de Mundo de Tinieblas, sin lugar a dudas. Y aunque no tengamos, como por ejemplo con Changeling el Ensueño, un abanico de colores, sí tenemos una escala de grises para jugar de muchos tipos de historia y con temáticas muy variadas. Reconozco que no es un juego para principiantes o para novatos. Si ese fuese el caso, yo les recomendaría otro, pero como he dicho antes, creo que lo que nos parecía tan extraño en los años 90, hoy en día seguro que con más soltura los vamos a llevar a nuestra mesa de juego. Pues bien, ¿qué es lo que tiene cuando tú te pones en la piel de un fantasma? ¿Qué es lo que tienes para protegerte? ¿Qué es lo que tienes para protegerte? De evitar tu desaparición, de que la gente te olvide, de que tu paso por este mundo pase sin pena ni gloria y que acabes cayendo en el olvido y desapareciendo. Pues bien, tu armadura para protegerte son dos, que son dos aspectos
que son prácticamente lo que va a cubrir la parte central de este primer tutorial. Por una parte están las pasiones, que son las motivaciones, que te da fuerzas para seguir estando aquí. El amor, el odio, la valentía. Tus motivaciones son las pasiones. Por otra parte están los grilletes, las cadenas, lo que te impide que esa fuerza llamada el olvido en el juego te arrastre en su apetito insaciable por devorar almas. Tus cadenas, lo que te ata a nuestro mundo, son esos lugares, esas personas o esos objetos que fueron importantes para ti en vida. Y es lo que te evita que seas arrastrado por la fuerza del olvido. Y esas son tus armaduras. Ahora, tus armas. ¿Cómo puedo hacer? Es la típica pregunta. Bueno, ¿y cómo puedo? Yo, un fantasma que soy invisible, que nadie me ve. He puesto ahí esta imagen de esa película, que sinceramente yo la recomiendo encarecidamente. Su visionado, Ghost, la recomiendo para este juego, porque más allá de la bonita historia que te está contando, a lo largo de toda la película vas viendo muchos de los conceptos que se desarrollan en Graves el Olvido, ¿no? El cómo, por ejemplo, a través de la voluntad, el protagonista va desarrollando una serie de habilidades para poder ponerse en contacto con su amor perdido, y para desvelar la trama y lo que había detrás de lo que pareció un asesinato casual por culpa de un ratero. ¿Vale? Pues bien, esas armas son los arcanoi, que son las capacidades, las habilidades del fantasma para hacer notar su presencia entre los mortales. Hay otro tipo de arcanois, pero como dije en mi vídeo anterior, para los arcanois voy a dedicar, concretamente va a ser el tercer tutorial, voy a dedicar un espacio específico en los que los veremos, los clasificaremos y veremos un poco sus mecánicas. Bien, pasamos entonces a la pregunta típica. ¿Todos los espíritus que nos encontramos son iguales? Los otros personajes que jueguen, los otros fantasmas que aparezcan como personajes no jugadores del narrador. No, todos los espíritus no son iguales. Primero, todos los fallecidos, hay que tener en cuenta de que todos los fallecidos no se convierten en Grave, ¿vale? Si no, pues imaginaros el mundo espiritual en el que habitan, pues estaría súper poblado, ¿no? Que ya está súper poblado, aunque ese es otro asunto que trataremos en el segundo tutorial. Pero lo primero que tener en cuenta es de que no todas las almas de los fallecidos se convierten en Grave. Hay algunas que son devoradas directamente por el olvido, porque no tienen la fuerza de voluntad suficiente para arrastrarse, no tienen asuntos pendientes, múltiples razones. Y ahora, dentro de los espíritus que nos encontramos, a nuestro alrededor, todos son los que el juego denomina Grave, fantasmas, muertos sin reposos, tampoco. Por una parte están los fantasmas propiamente dicho, ¿no? Los Grave, los que interpretan los jugadores. Aunque bueno, ya sabemos que en la 20 aniversario vendrán reglas para llevar otro tipo de espíritu, o incluso resucitados. Pero bueno, en el modo básico de juego, para no extenderme en eso, en el modo básico de juego interpretarás a un fantasma.
Pero también lo más normal es que tengamos a nuestro alrededor los llamados zánganos, que son espíritus que no son conscientes de su muerte y que están condenados a repetir los últimos momentos de su vida. Bueno, ahí he puesto una imagen de la película de los otros, en la que bueno, el que haya visto la película, tampoco quiero, bueno, ya el spoiler está hecho, pero vamos, que el ejemplo de aquí de la Nicole Kidman con sus hijos sería, por ejemplo, un ejemplo válido de zánganos, ¿no? Todavía no ha tenido un espíritu que todavía no es consciente de que ha muerto, que piensa que sigue vivo. Después están los espectros, que el 20 aniversario vendrán toda su información, que son espíritus oscuros y atormentados, que existen solo para propagar la corrupción y la destrucción. Son los villanos típicos del juego, a los que se enfrentarán nuestros personajes jugadores. Bien, pues bien, antes de pasar a entrar en profundidad con el tema de las pasiones y los grilletes, que son los aspectos más importantes que definen la naturaleza de interpretar un fantasma, quiero hacer una pequeña introducción, porque ya veremos que está relacionado con lo que después voy a contar sobre las capacidades innatas de los fantasmas. Son 4. Todos los personajes Graves que interpretes tienen estas 4 capacidades. Una de ellas es de índole metafísico, que es la insustancialidad. Esta es la característica que cualquiera diría al pensar en un fantasma. El cuerpo ectoplasmático, o sea, llevas un ser que su cuerpo es ectoplasmático y que le permite atravesar paredes, personas y que lo separa del mundo real en el que vivimos nosotros. Esta es la metafísica. Y ahora hay 3 sensoriales. Sentidos aguzados. Todos los fantasmas poseen una sensibilidad extraordinaria a los estímulos de su entorno. Y esto es algo que el narrador, a la hora de dirigir sus partidas, debería tener en cuenta. Sobre todo en todas las tiradas y en todas las descripciones relacionadas con la percepción. Así, por ejemplo, si nuestro fantasma estuviese en un restaurante y en el otro extremo del mismo hubiese una pareja cuchicheando, lo que a nosotros sería imposible de escuchar, al fantasma probablemente se le daría la oportunidad de realizar una tirada para ver si se entera de esos cuchicheos. De igual forma, la sensibilidad extraordinaria puede ser una ventaja, pero también una desventaja. Cambiemos ese restaurante casi a la hora de cerrar, con tan solo 2 comensales, cambiámoslo por una bulliciosa cafetería de facultad. Ese ruido, sí, que allá a nosotros nos molestaría, para un Grave sería ensordecedor y lo haría alejarse de allí. Esa es la primera característica sensorial. La segunda, la visión de la vida. Todos los fantasmas pueden ver las auras de las personas y su estado de ánimo. Esta característica es clave y esencial para detectar las pasiones, las emociones que sienten todos los personajes que aparecerán en tus escenas y que les rodean. Un Grave sabrá si un mortal realmente ama o no a su pareja observando su aura. Aunque no manifieste explícitamente esa sensación, su aura le delatará. Imaginaros la de escenas curiosas
que esto puede conllevar, ¿no? Por ejemplo, volvemos al restaurante, ¿no? Si por ejemplo esta pareja estaba cuchicheando y ella estaba declarando su amor y demás, pues el fantasma puede ver el aura de él y saber si el amor es recíproco o por ejemplo está pensando en otra y no la quiere realmente. Bien, estos dos, he puesto ahí lo de Auspes 2 porque estas dos capacidades innatas, haciendo un símil para los jugadores que son de vampiros, sería como si todos los Graves tuvieran la disciplina vampírica Auspes 2 de base. Bien. Y la última capacidad, que es visión de la muerte, esta es la lente que mancha la existencia de un fantasma y que hace que vea el mundo teñido de negro. El narrador, a la hora de describir sus escenas, el entorno que rodea a los jugadores, pues siempre tendrá que hacerlo como si en una película de Tim Burton estuviésemos, ¿no? Aquí el gótico punk es más gótico punk si cabe, ¿no? El clásico estilo con el que se define a los juegos de la línea Mundo de Tinieblas, ¿no? Imaginaos que está eso, en un Gotham permanente. Bien, visión de la muerte tiene utilidades mecánicas interesantes, como por ejemplo puedes ver lo corrompido que está un lugar o una persona. Tu personaje puede llegar a una casa y bueno, si está abandonada y es la típica de película de terror, pues ya te lo puedes imaginar, ¿no? Pero si no es tan evidente esos rasgos, puede percibir si hay otro fantasma que la tiene como su morada. Incluso puede detectar la corrupción también en una persona, ¿no? O incluso en un vampiro, ¿no? Detectar, por ejemplo, y ya lo relacionamos con las otras criaturas de Mundo de Tinieblas, ¿no? Detectar si entra en un bar, típico bar nocturno, típica escena de Mundo de Tinieblas, y hay vampiros presentes en la escena. Eso lo puede hacer de manera innata todos los personajes. Otra característica que es muy típica de Fantasma y que se relaciona mucho con las películas del género es ver el estado de salud general de un ser vivo y si va a fallecer en breve. Es como si el fantasma, al ver a una persona, a un mortal, su aura empezase a apagarse un día, 2 días antes. Tienen esa premonición, ¿no? Esa premonición de que esa persona pronto es probable que se convierta en un compañero a este lado del manto, de esa capa que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Después también, con visión de la muerte y un conocimiento en medicina, pues puede haber aplicaciones interesantes para el juego, como ya no solo saber el estado general de un ser vivo, sino también saber de qué va a fallecer y con un diagnóstico clínico. Y bueno, pues estas capacidades sensoriales ya de por sí creo que estáis viendo la cantidad de escenas y de posibilidades narrativas que tienen para desarrollar una partida en este juego. Bien, y la última diapositiva antes de pasar al bloque central de este tutorial son los estados del corpus, ¿no? El corpus es el cuerpo del fantasma, de tu personaje. Ese cuerpo ectoplasmático pues tiene 4 posibles estados. Uno de ellos es el material, que este solo se puede alcanzar con un arcanos, que ya lo veremos, que se llama materializar, en el que el fantasma atraviesa el manto y aparece ante los ojos de los mortales. Ese sería el estado material. Dependiendo de la habilidad del fantasma, pues podrá ser desde una figura vaporosa hasta algo sólido y con movimiento. Eso ya depende de la habilidad
de tu personaje en ese arcanus concreto. Después está el corpóreo, que podríamos decir que es el estado base, en el que en la mayoría de los casos jugarás. Es tu figura ectoplasmática definida e invisible a los ojos mortales. Bien, aquí siempre me gusta contar más o menos siempre lo mismo, ¿no? Cuando mueres y pasas al otro lado del manto y te conviertes en un fantasma, si has muerto de viejo, por ponerte un ejemplo, no necesariamente tu aspecto como fantasma va a ser de viejo. Cuando apareces en el mundo espiritual, lo haces con una imagen idealizada o condicionada por las causas de tu muerte o por el desarrollo de tu vida. Explico. Por ejemplo, si tú eras una persona, has muerto de viejo, pero es una persona con mucho ego, que tuviste una etapa de bastante éxito en una importante empresa, pues es posible que aparezcas como más atractivo de lo que eras en vida y, por supuesto, joven y no viejo. Si, por ejemplo, eras transexual, por ponerte un ejemplo, aparecerás con el género que tú consideres que te corresponde y no con el que te vio nacer. O, por ejemplo, lo contrario. Si eras una persona de muy baja autoestima y estabas fondón, pues a lo mejor ya aparece obeso, perdido. Dentro de las reglas opcionales del juego había muchísimos méritos y defectos para darle color a esta propiedad curiosa y que es muy particular del juego, como por ejemplo defectos que le den una apariencia más terrorífica a tu fantasma, ¿no? Como por ejemplo el que salga agua, ¿no? Como el niño del espinazo del diablo, ¿no? Que salga agua así hacia arriba porque moriste ahogado, por ejemplo. O por ejemplo tengas unos ojos que no se corresponden o de una tonalidad extraña. También cabe decir de que al ser tu cuerpo de ectoplasma, los jugadores irán viendo que es muy moldeable, maleable, ¿vale? De hecho hay un arcanos que se llama molear, que sirve precisamente pues para hacer modificaciones al cuerpo ectoplasmático del fantasma. Pero me voy a parar ya porque no quiero adelantar cosas de las que aparecerán en tutoriales posteriores. Bien, he resaltado incorpóreo, ¿vale? Porque he hablado antes de la insubstancialidad. Pues bien, el estado incorpóreo es el estado en el que tu figura ectoplasmática se vuelve más indefinida, más difusa, más transparente si cabe. Y este se provoca cuando sufres un punto de daño, ya sea involuntario. Imaginemos que un mortal da un manotazo al aire de forma brusca que tú no te das cuenta, o a voluntad. Yo voy corriendo a chocarme contra una pared, ¿vale? Durante este estado, el fantasma puede atravesar todos objetos sólidos o personas. El juego define esta regla con la regla del ay. Todo lo que te pueda hacer ay, pues te provoca esa pérdida de daño. Todo lo que proceda, ojo, todo lo que proceda del mundo de los vivos, ¿vale? Un choque fortuito con un mortal o un choque fortuito con un camión a toda velocidad. Todo, tanto el manotazo del hombre como el camión, te va a producir una pérdida de un punto de corpus y te va a convertir en estado incorpóreo. Durante este estado,
Y bueno, yo me vaya a permitir la broma. Yo siempre hago la broma como con el Super Mario, ¿no? Cuando estás grande y te convierten en chico, ¿no? Durante este estado, pues tienes un número de turnos equivalente a tu resistencia, en la que ya nada más que proceda del mundo de los vivos te va a provocar daño. Es decir, tú te chocas contra la pared para atravesar ese muro, y si hay otro muro después, otro muro después, otro muro después, tú sales corriendo y los atraviesas todos. Sin necesidad de quitarte un punto de corpus por cada muro que atraviesas. ¿Vale? Imaginaros también las posibilidades que esta cualidad o este estado de la insustanciabilidad tiene en el espacio tridimensional, ¿no? De tirarte de cabeza al suelo para bajar directamente al piso de abajo, ¿no? Bien, este es el estado incorpóreo. Por último está el estado atormentado, que es cuando el fantasma pierde todos sus puntos de corpus y es arrastrado por la fuerza del olvido a la tempestad, ¿no? Donde allí sufre un tormento que determinará si desaparece para siempre o regresa. No quiero hablar más sobre esto porque ya comenté en el anterior vídeo de que los tormentos, esa mecánica de narración compartida que tiene el juego, lo explicaré y le dedicaré un capítulo específico para ellos. Your love, God, spill your love to me. Pues bien, ahora vamos a entrar ya en lo que son el bloque central, ¿no? Los dos aspectos más característicos del juego, que son las pasiones y los grilletes. Bien. A la hora de definir las motivaciones, estas pasiones, estas cuestiones que nos hacen, que nos dan fuerza para seguir adelante tras la muerte, nosotros las pasiones en el juego se definen de la siguiente manera. Todas las pasiones tienen un texto descriptivo, tienen un sentimiento entre paréntesis, amor, odio, emociones puras. Son seres de pasiones, son seres de emociones, los fantasmas, ¿no? Entonces, texto descriptivo, sentimiento y una puntuación que va de 1 a 5. Esto, como he dicho, podría parecer raro en los años 90, hoy en día acostumbrado a escribir hitos y aspectos en Fate, pues sinceramente no tiene mucha historia, ¿vale? A la hora de crear nuestro personaje, dispondremos de 10 puntos para repartir entre nuestras pasiones. Yo siempre aconsejo lo mismo. Consejo que puede venir de Ito, Fate o de otros juegos más actuales. Vamos a mezclar pasiones específicas relacionadas con la vida y con el trasfondo de nuestro personaje, que le den color a nuestro personaje, que le den profundidad, y después también vamos a meterle pasiones más comodín, que nos puedan, más genéricas, que nos puedan servir para utilizar durante el juego en mayor número de escenas posibles, ¿vale? Por ejemplo, ahí he colocado 3, ¿no? Por ejemplo, proteger a mi familia, ¿vale? Un fantasma que ha aparecido en el mundo espiritual y que sentía un profundo amor por su familia y que ahora actúa como un ángel de la guarda, ¿no? Esa mano de tu padre que sientes en un momento y que evita que cruces la calle en el momento más inadecuado. Esa sería, podríamos decir, una pasión específica, ¿no? Propia del personaje. Texto descriptivo, proteger a mi familia. Sentimiento, amor. Puntuación, 4. ¿Vale? Y ahora
He puesto dos más genéricas, ¿no? Que nos pueden servir en multitud de escenas posibles dentro del juego, ¿no? Defender a los débiles, compasión, o luchar contra la desigualdad, convicción, ¿no? Son pasiones que las podemos utilizar a lo largo del juego, tanto en las escenas que relacionen a nuestro personaje con el mundo mortal, como que lo relacionen con el mundo espiritual y la sociedad fantasmal en la que vivimos, ¿no? Que ya desarrollaremos en el segundo tutorial, ¿no? Pero imagínate, luchar contra la desigualdad en el férreo sistema político que gobierna la sociedad fantasmal, ¿no? Y en la que gobierna la jerarquía, ¿no? No, pero volvemos a lo mismo, no quiero adelantar. Entonces, consejo: no pongáis que está muy bonito todo, es muy bonito. Yo no soy amigo de los trasfondos de personajes de 15 páginas, ¿vale? Yo siempre he tenido muy claro de que esto es un juego, no estoy escribiendo una novela. Entonces, es bueno detallar estas pasiones, pero yo lo digo siempre, a modo de hitos. Proteger a mi familia, amor, 4. Y en la hojita pongo, pues mi familia es mi abuelo, mi hijo, y lo describo un poco. De mi hijo recuerdo mucho cuando nos íbamos a pescar, ese tipo de cosas. Detallitos, frasecitas, hitos, que le den color a esas pasiones y que nos ayuden después a crear escenas interesantes en el juego. ¿Para qué sirven estas pasiones? Ya vámonos a los aspectos mecánicos. Esto solo es narrativo, esto no tiene ninguna utilidad, ¿no? Queda muy bonito, todo muy narrativo, pero no tiene alguna utilidad en el juego. Claro que tiene una utilidad. Las pasiones sirven para ganar puntos de patos. Pazos, no sé griego. En griego significa emoción. Para ganar emoción. Somos seres de emociones intensas, de pasiones puras. Pues nos sirven para ganar puntos de patos. Bien. Y estos puntos de patos los utilizaremos después para reparar nuestro cuerpo ectoplasmático, nuestro frágil y a la vez resistente, como me gusta y me llama, cuerpo ectoplasmático. Gastando un punto de pato recuperaremos un punto de cuerpo. Y para usar nuestros arcanoid, las armas que tenemos para interactuar con el entorno, nuestras habilidades especiales. Para eso sirven las pasiones. Voy a hacer un pequeño parón, explicado el concepto y cómo se diseñan en las fichas, y vamos a ver la ficha propiamente dicha. Bien, en el sistema narrativo, esta es la ficha 20 aniversario de la edición inglesa que yo he traducido de forma casera, ¿vale? Entonces, en el que ya encontramos alguna nomenclatura de otras ediciones 20 aniversario. Bueno, las pasiones se colocan aquí en la sección de ventajas, ¿vale? En el sistema narrativo, todas las palabras que veis aquí, los atributos, que son con las características de otros juegos, las habilidades y las ventajas, todas estas palabras que veis aquí con circulitos en blanco, estos circulitos representan dados de 10, porque el sistema narrativo utiliza dados de 10. Entonces, si nosotros pusiésemos, por ejemplo, en la primera línea de pasión, defender a mi familia con amor, y le ponemos 4, pues cuando tiremos por esa pasión, para ver si recuperamos patos, pues tiraríamos 4 dados. Y eso, vamos a ir ahora a la siguiente diapositiva, para ver un poquito más la mecánica, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos las pasiones en el juego? Bien, yo siempre lo he dicho, las pasiones no se han de percibir como una limitación al juego. Lo que sí es cierto, de que a nivel de narrador-jugador, en Grave hay que cambiar un poquillo el chip. Tiene que haber colaboración entre el narrador y los jugadores a la hora de crear los personajes y la historia que van a contar. El grupo aleatorio de personajes que se reúnen
en una taberna no sirve para este juego. Porque cada uno tendrá sus propias pasiones y cada uno se peleará por llamar la atención. La atención del narrador. Oye, que yo quiero usar esta pasión, yo quiero usar esta. Es bueno que nos sentemos, la sesión 0 en Grave fundamental, que nos sentemos, qué historia vamos a cantar, cuáles son los personajes y cuáles son sus pasiones, para que a la hora el jugador, a la hora de que cree sus pasiones y su grillete, le esté dando ideas al narrador para crear la historia y para que estos puedan poner en práctica sus pasiones en esa historia y recuperar esos puntos que seguramente les serán de muy utilidad para los conflictos y los desafíos que le plantee el narrador. Muy bien, entonces vámonos con la mecánica. Hemos dicho defender a mi familia, amor, 4. Muy bien. Si el fantasma satisface en primera persona su pasión, es decir, lo que está haciendo dentro de la escena cumple el texto descriptivo y el sentimiento, ejemplo, voy a intentar evitar que mi hijo, por ejemplo, por la noche se unte con malas compañías y le voy a pegar un susto de muerte a ese amigo suyo que lo quieren meter en las drogas, por ponerte un ejemplo, pues cuando le pegue el susto de muerte al amigo para que se vaya de la casa de tu hijo, pues estaré defendiendo a mi familia y lo hago con amor, porque yo sobre todo es proteger a mi familia. Bueno, pues en ese caso tiraría los 4 dados y que tengo y a dificultad normal. Yo la satisfago en primera persona, ¿vale? Realizo en primera persona mi pasión. Tiro la pasión a dificultad 6. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Y así un poco la mecánica del sistema narrativo. Limpiamos aquí. Ponemos 4 dados. Lo dicho, cada rasgo, todo lo que hay en la ficha del sistema narrativo, todas esas palabras con circulitos son rasgos. Cada circulito que tú tengas relleno es un dado de 10. Lanzamos. Eso es una pedazo de pifia. Eso es una pedazo de pifia. Bueno, mira. Explico. Bueno, no es pifia porque tengo un éxito, pero bueno. A grandes rasgos. Ahí hubiese obtenido un éxito, ¿vale? He sacado en un dado, se ha mostrado un resultado igual o superior a 6. Eso se cuenta en el sistema narrativo como éxito. Tengo 4 circulitos en mi ficha, tiro 4 dados de 10 y he sacado un 9. Eso sería un éxito. Lo que pasa es que los 1 te cancelan éxitos, ¿vale? En este caso he sacado, fíjate tú, he sacado 3-1, pues obviamente el saldo es negativo. Como al menos he sacado un éxito, no es pifia, ¿vale? En la última edición, pero bueno. Ese por ejemplo... a la hora de ejecutar esa escena, eso no ganaría patos con esa tirada. Ahora bien, solo si hago yo la pasión gano patos. Qué limitado, ¿no? No, ojo. Si el fantasma ve cómo otra persona satisface su pasión, es decir, ve, por ejemplo, a un abuelo en un parque con su nieto que con sus achaques sale corriendo del banco en el que estaba sentado porque ve que un gato va a arañar a su nietecito que está jugando en el parque, ¿no? El abuelo está protegiendo a su familia y lo hace con amor de protección a sus seres queridos. Pues simplemente el fantasma con ver esa escena, podría verse conmovido por el acto de este señor y volver a hacer una tirada a ver si sale mejor. Pero eso sí, como es en tercera persona, la dificultad es 8. Mira, aquí por ejemplo obtendría un éxito, ¿vale? No he sacado ningún 1, no se anula el éxito, ninguno de los éxitos que he sacado, y he sacado un dado más de 8. Pues ya he ganado un punto de patos.
simplemente por ver esa escena. Por eso digo yo que no, muchas veces tú dices, uy, qué raro es esto. Digo, no raro es esto, vamos a ver. Si yo voy por un dungeon y en la típica sala un poco para descansar encuentro un cofre con una pócima curativa para recuperar mis energías, o una pócima de maná, pues cuando vaya de mi morada a ver al jerarca de turno, pues me puedo pasar por el parque y simplemente con ver esta escena, pues recuperaría un punto de patos, ganaría un punto de patos. Pueden ser escenas de transición, ayudan mucho, le dan color y sirven para esto. Y bueno, desde mi punto de vista, yo siempre lo he dicho, digo, más jodido lo tiene un vampiro que tiene que cazar y muchas veces se tiene que exponer, ¿no? Dependiendo de lo bestia que sea, a romper la mascarada. En este caso, pues una simple observación pues te puede conmover y hacer que ganes pato, que recargues energía. Eres una batería de emociones. Bien. Después hay una tercera forma, que es cuando el fantasma experimenta solo el sentimiento. Es decir, nos olvidamos del texto descriptivo y nos quedamos solo con el sentimiento entre paréntesis. Amor. Cualquier escena romántica no necesariamente relacionada con proteger a la familia. El amor entre dos amigos, el amor entre un dueño y su perro, y entonces él experimenta ese sentimiento. En ese caso, la dificultad, la tirada sería más difícil, claro, sería dificultad 9, porque ya no está, ya le falta un elemento de la ecuación, que es el texto descriptivo, pero aún así podría recolectar ese amor que se exhala en el ambiente. Volvemos a lanzar, y mira, y aquí tendríamos, mira, cuanto más difícil mejor. Aquí tendríamos dos éxitos y ganaríamos 2 puntos de patos. Cabe decir que aquí la buena interpretación del personaje, aquí se anima a que el personaje interpreta bien la escena, le añada color, ya entramos en conceptos de narración compartida. Aquí se anima a que si el jugador lo interpreta muy bien, le da mucho color, crea una escena interesante, el narrador lo puede premiar modulando esta dificultad, haciéndola disminuir, para que así pues pueda ganar más patos a través de sus pasiones. Bien. De acuerdo. Quitamos aquí esto y pasamos a la siguiente diapositiva. Vale. Ya hemos visto las pasiones, las motivaciones. Ahora vamos a ver los grilletes, esas ataduras, esos lugares, esas personas, esos objetos que nos sirven de ancla para no ser devorados por el olvido. Bien, tienen una estructura similar a las pasiones. Tenemos un texto descriptivo del grillete y una puntuación. No tenemos en este caso un sentimiento, ¿vale? Igual, durante la creación de personajes dispondremos de 10 puntos para repartir entre nuestros grilletes, 10 circulitos que podremos rellenar, y nuevamente consejos para no estrangularnos la experiencia narrativa. Primero, diseñar unos grilletes que sean personas vivas, por ejemplo, que sean móviles, que sean frágiles, que haya que proteger, por ejemplo, tu perro, tu hijo y demás, con otros grilletes inertes, como pueden ser lugares que sean inmóviles y más resistentes al paso del tiempo y a los posibles daños, ¿no? Esto te da
por una parte, unas anclas fuertes que te limitan tu movimiento, porque claro, los grilletes hay que protegerlos, como veremos a continuación, pero también tienes otros que pueden dar origen a incluso ya no estamos hablando de escenas, porque los grilletes son generadores de historias completamente. Bueno, una historia puede estar precisamente versada en la protección de un grillete común entre los diferentes personajes jugadores, ¿no? Mezclamos grilletes vivos con grilletes inertes, móviles y frágiles, que tengamos que ir por ahí a saber dónde está nuestro hijo, con quién compañía está, con grilletes inertes, nuestra casa del lago, donde pasé aquel verano con mi novia, donde voy a descansar. Y después también está bien que alguno de estos grilletes esté relacionado con alguna de tus pasiones, y así también tienes otro comodín que te puede servir tanto para recuperar corpus como para ganar patos. Así, por ejemplo, yo he puesto aquí 3 ejemplos nuevamente. Mi hijo Daniel sería un grillete vivo. La oficina donde tantas horas pasé, eso me ata. Mi vida era el trabajo. Y estaría dentro de la categoría de grillete inerte. Y por último, pues mira, lo de la novela que escribí. Es muy interesante los llamados grilletes legados. Por ejemplo, imaginaros que nuestro personaje era escritor y publicó un libro de ciencia ficción. A lo mejor fue un éxito de ventas, y ahora por cualquier ciudad que vaya nuestro fantasma, en alguna de las estanterías de la librería tenemos un ejemplar de nuestro grillete, de nuestra novela. Sería un grillete interesante, porque y aquí ya vamos al sistema de juego, volvemos a lo mismo. Todos estos aspectos que parecen muy bonitos y muy narrativos tienen, y ahí es donde está el aliciente del juego, tienen una función dentro del juego. Y dentro del juego la función de los grilletes sirve para recuperar corpus. El corpus, bueno, pues ya lo hemos hablado antes, y serían como los puntos de vida, ¿no? Como los puntos de vida. Bueno, entonces los grilletes nos sirven para recuperar los puntos de corpus, y concretamente lo que tenemos que hacer es descansar junto a nuestro grillete durante 8 horas, y tiramos resistencia a dificultad 6, y allí cada éxito que saquemos en nuestra tirada nos recuperará un punto de daño no agravado, ¿vale? En el sistema narrativo hay 3 tipos de heridas: las contundentes, las normales y las agravadas. Pues si no es grave la herida, esto es similar a otros juegos de rol, podremos por cada éxito recuperar uno de estos puntos de daño que hemos sufrido en nuestro cuerpo ectoplasmático. Las graves requerirán más tiempo, gastar patos y otra mecánica más diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver al ejemplo. Lo mismo para aquellos que no estén familiarizados con el sistema narrativo. Las pasiones en este cuadro, en este cajón de ventajas, las pasiones se colocan aquí y los grilletes abajo. Así, si por ejemplo hemos dicho que tenemos, por ejemplo, me voy a pasar el rato, ¿no?, por la noche a esa oficina que ahora ya los compañeros dicen que tienen un fantasma, y me paso allí a descansar durante 8 horas, pues, y teníamos, pues, en la oficina tendríamos 3 dadetes. Pues bien, activamos aquí dadiño, así, tiramos 3 dados de 10, porque es nuestra puntuación, y obtenemos 2 éxitos, el 7 y el 10. Pues bien, esto nos haría, por estar 8 horas ahí, recuperar 2 de puntos de corpus de hasta los 10 que podemos tener como máximo. ¿Vale? Pues esto
los grilletes tienen esa función mecánica, aparte del color narrativo que le dan a nuestro personaje. Bien, entonces, claro, la pregunta clave ahora. Has dicho antes que las pasiones nos pueden reparar nuestro cuerpo ectoplasmático, ¿no? Y ahora me dices que los grilletes también sirven para recuperar corpus, ¿no? Con las pasiones gano pato, y este pato lo puedo utilizar para los arcanos o para curarme. Y los grilletes, bueno, pues entonces me diréis, si el pato también sirve para curar, paso de los grilletes, que me hacen que tenga que ir a la oficina, o que tenga que ir a buscar a mi hijo, o a una librería a buscar ese libro de ciencia ficción. Ojo, ojo, porque es muy fácil que por parte de los jugadores pues se pase un poquillo de los grilletes, y los grilletes se pueden perder por muchísimas formas. No hace falta recordar la cantidad de películas de fantasmas que hay en la que el medium de turno, o en el juego que ya sabemos que va a venir el 20 aniversario con un apéndice relativo a la empresa Orpheus, vamos a expulsar al fantasma de esta morada, descubriendo cuáles fueron sus cadenas en vida y rompiéndolas, ¿no? Yo que sé, partiendo, quemando la oficina, o cualquier cosa o realizando un ritual que rompa el lazo, ese lazo místico que une a nuestro fantasma con su hijo Dani. Pues bien, los grilletes se pueden perder de muchas formas, y hay que tener en cuenta de que un fantasma sin grilletes no puede permanecer durante mucho tiempo en la tierra de las sombras. Con lo cual, un fantasma sin grillete tiene limitado muchísimo su movimiento, ya que la fuerza ya no tiene cadenas y la fuerza del olvido lo arrastra al peligroso mundo subterráneo. Y allí permanecerá separado de sus seres queridos, sin poder llevar a cabo muchas de sus pasiones. Por tanto, los grilletes, mientras que las escenas le ayudaban al narrador a crear las pasiones le ayudaban al narrador a crear escenas, los grilletes son una ayuda esencial para crear historias. Imaginemos que nuestro grupo de jugadores tienen un grillete común. Todos se conocieron, todos fueron compañeros de clase y tienen como grillete su facultad. Son los fantasmas de la universidad. Pues bien, y ahora hay una empresa inmobiliaria o el director del campus ha decidido que esa facultad ya está muy vieja y que va a derribar el edificio. Va a derribar el edificio y va a construir uno nuevo pues en otra parte de la ciudad. Obviamente nuestros jugadores pues querrán, para evitar perder su grillete, querrán convencer al director al decano de la universidad que eso no va a ser así y que esa facultad se quedará allí por siempre. Entonces los grilletes son auténticos motores de creación de historia. He puesto ahí también en la diapositiva para que veáis un poco la limitación que supone perder los grilletes, ¿no? Un Graif sin grilletes solo puede manifestarse, ya no manifestarse a los ojos de los mortales, sino a su lado, en la tierra de las sombras. Solo puede manifestarse durante su resistencia por 2 turnos, segundos. Pasado ese tiempo, la fuerza del olvido lo vuelve a arrastrar al mundo subterráneo. Los grilletes son nuestras cadenas, lo que hace que nuestros personajes no se alejen mucho de ellos, no le quiten el ojo. Pero también son nuestro chaleco, nuestro flotador, que evita que caigamos en el olvido y en el mar de la tempestad. Bien, pues dicho esto,
Creo que no se me olvida nada. Vamos a pasar a ver otros aspectos que hay que tener en cuenta. El tutorial ha tratado sobre las capacidades innatas, las pasiones y los grilletes, pero hay otros aspectos que hay que tener en cuenta cuando interpretamos a un Graif, y que los vamos a ver sobre la propia ficha para que os vayáis familiarizando con ella. Activamos esto. Bien. Dejamos aquí en la sección de ventajas, las pasiones y los grilletes, y nos vamos a la cabecera de la ficha. Primero, en la columna de la derecha tenemos vida, muerte y remordimiento. El remordimiento ya lo comenté al principio de este tutorial. Son las causas de por qué estamos aquí, de por qué queremos ser recordados, de por qué nos aferramos. La causa, mientras que las pasiones lo especifican, el remordimiento es más como el concepto general. Un remordimiento válido puede decir asuntos inacabados. Me llegó la muerte teniendo pendiente un importante proyecto. O imaginaros un músico que estaba componiendo su gran obra y que le llegó la muerte prematura y que no pudo acabar ese disco o esa pieza musical, ¿no? Tenemos asuntos inacabados, ¿no? Probablemente ese músico sirva ahora de inspiración a otros, ¿no? Y a través de otros, pues a lo mejor a través de su hijo, que siga sus pasos, termina aquella obra, ¿no? Son algunos de los conceptos generales de por qué seguimos aquí. El remordimiento. El muerte especifica, puede ser un rasgo, puede ser un descriptor que puede decir, pues mi muerte fue por enfermedad, o por vejez, o por un accidente. Puede ser eso, nada más, la explicación de por qué estás aquí, por qué te has convertido en un fantasma, o se le puede dotar, en base a hitos, se le puede dotar de cierto cariz, ¿no? Un accidente, o no, ¿no? Como por ejemplo el protagonista de Ghost, ¿fue un simple atraco o hay algo más detrás? Esto puede ser el motor del fin último, ¿no? De revelar las causas de su muerte. Como por ejemplo hay un videojuego de la Play 3, ¿no? Que también va de un policía, ¿no? Que lleva un fantasma y que está averiguando el caso de su propia muerte, ¿no? Y después en vida es el concepto de otros juegos que eras en vida. Eras un directivo, eras un vagabundo. ¿Qué eras en vida? ¿Qué concepto definiría tu vida? Todo. El libro viene con muchísimos ejemplos, ¿vale? Por si no estás inspirado ese día, ¿no? Pero por supuesto son descriptores como al estilo el concepto de hitos o fate y demás que te los puedes inventar un poco y que amplían el trasfondo de tu personaje. Estos tres son muy importantes, ¿vale? Los de la columna de en medio. A ver. La sombra no lo voy a decir porque para la sombra hay un capítulo, un tutorial especial. Así que la naturaleza y la conducta. Bien. La naturaleza y la conducta no son unos descriptores, no son unos aspectos que sean propios de este juego, ¿vale? De Graif el Olvido. Son comunes en otros juegos de Mundo de Tinieblas, ¿no? Como más famosos vampiros, ¿no? La naturaleza es algo así como eres realmente y la conducta es como te expresas. Que puede ser igual a la naturaleza o no. Si tienes una máscara que oculta tu verdadera personalidad. A mí sinceramente la naturaleza y la conducta creo que Graif, entre las pasiones, los grilletes, el concepto de vida, la muerte, el remordimiento, ya tiene suficientes descriptores para definir e interpretar de una forma sólida a tu personaje, como para que le añadamos aún más la naturaleza y la conducta. Es mi opinión personal.
Otros juegos como Lobo, por ejemplo, no recurren a estos dos descriptores para matizar aún más la personalidad, ¿no? Es cierto que desde el punto de vista mecánico del sistema de juego, la naturaleza te sirve para recuperar puntos de fuerza de voluntad y la conducta pues para ganar puntos de experiencia, por ejemplo. Pero creo que con las pasiones, que son las motivaciones y los conceptos de vida, remordimiento, ya tienes un personaje sólido y formado para superar esas mecánicas y que te sirvan también para ganar puntos de experiencia por interpretación o fuerza de voluntad. De todas maneras, están ahí, el juego los contempla, forman parte del núcleo del sistema narrativo y de cosas de las que vimos ya en el primero, que fue Vampiro. Mi consejo, para no sobrecargar mucho con muchas cosas, y también para evitar, ojo, ya no solo sobrecargar la mente del jugador de uy, tengo que interpretar así o tengo que interpretar así, tampoco para evitar ingenierías extrañas, ¿vale? Y ya saben, la mayoría sabrá a lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, si yo intento siempre que la naturaleza de la conducta esté relacionada con el concepto vida o con el concepto remordimiento del personaje, para darle más solidez, si cabe, al personaje, ¿no? ¿Y para qué? Para evitar cosillas como, por ejemplo, si tu concepto de vida era ser directivo de una empresa que se supone que tiene ciertas capacidades de liderazgo y de motivar a otros, no tiene mucho sentido que te coloques, por ejemplo, en naturaleza arquetipo seguidor. Porque a mí cosas como, por ejemplo, como soy seguidor, cada vez que sigo los planes de otro gano fuerza de voluntad, o cada vez que soy calladito y me dejo arrastrar por la tónica gano fuerza de voluntad. Ah, pero ojo, soy directivo, tengo liderazgo, ahora interpreto genialmente y doy órdenes. No tiene sentido. Coherencia, por favor, o lo que yo siempre pido, coherencia a la hora de diseñar los aspectos y los rasgos de personalidad de los personajes, para evitar este tipo de ingeniería. Por eso yo siempre he considerado que naturaleza y conducta me sobran un poquito. Ya tengo descriptores de personalidad suficiente. Pero bueno, ahí están. Y demás. Pues dicho esto, voy a terminar aquí el primer tutorial sobre Grave el Olvido, en el que, bueno, he intentado mostrar los conceptos básicos a la hora de ponerte, de encarnar, de darle vida a un personaje fantasma, y las mecánicas específicas del juego relacionadas con esto. Espero que os haya servido de utilidad, que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros, compartid el vídeo. Y bueno, el siguiente episodio estará centrado en lo que es la ambientación, el mundo de juego, ¿vale? Esto que ya he hablado de las tierras de la sombra, la tempestad, el mundo subterráneo, y un poquito de la política específica de Grave el Olvido. Pues bien, sin más, saludos y darle a me gusta.